Quizá has orado muchas veces, quizá has intentado acercarte a Él en momentos de necesidad, pero hay algo dentro de ti que sigue preguntándose, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Me escucha realmente? No estás solo en esa duda. Durante años he visto a personas de todo el mundo luchar con la misma pregunta, buscando una conexión genuina con Dios, anhelando una respuesta, una señal, un cambio en sus vidas. La oración no es solo palabras al viento ni un ritual vacío. Es un puente vivo entre tu corazón y el Creador del universo. Pero hay una manera correcta de cruzarlo, una forma en la que Dios mismo nos enseña a hablar con Él. Si lo haces de la forma que Él espera, verás cómo todo cambia. Voy a explicarlo paso a paso, para que no haya dudas, para que no queden simples ideas sueltas. Lo que vas a descubrir aquí puede transformar tu relación con Dios de una manera que quizás nunca imaginaste. Esta es la manera correcta de hablar con Dios. Hablar con Dios es más que un acto religioso, más que un hábito, aprendido desde la infancia o un ritual mecánico que repetimos sin pensar. Es un encuentro sagrado, un diálogo vivo con el Creador del universo, una conversación en la que no solo hablamos, sino también escuchamos. No se trata de recitar frases vacías o memorizar palabras sin significado. Dios no busca discursos elocuentes ni fórmulas exactas. Lo que Él anhela es un corazón sincero, una fe genuina que trascienda la costumbre y transforme la oración en una conexión real con su presencia. Muchas personas oran sin saber si están siendo escuchadas. Se preguntan si sus palabras llegan a Dios o si solo quedan suspendidas en el aire. He conocido a muchos que con el tiempo se han cansado de orar porque sienten que no obtienen respuesta. ¿Por qué Dios no me habla?, preguntan con el alma abatida. Pero el problema no es que Dios guarde silencio, sino que muchas veces no sabemos cómo hablarle, cómo acercarnos a Él con la actitud correcta para experimentar su respuesta. La Biblia nos enseña que hay una manera correcta de hablar con Dios, una forma que va más allá de simples peticiones o discursos repetidos. Jesús mismo nos mostró cómo hacerlo. Cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, no les dio una oración vacía para repetir sin sentido, sino una estructura que revelaba la clave de una comunicación real con el Padre. Orar de la manera correcta significa abrir el corazón, acercarse con humildad, con la certeza de que Dios escucha cada palabra, incluso aquellas que no logramos pronunciar. Significa reconocer que la oración no es solo un monólogo en el que hablamos sin esperar respuesta, sino un diálogo en el que también aprendemos a escuchar su voz. Cuando esto sucede, la oración deja de ser una obligación y se convierte en un encuentro transformador. Piénsalo de esta manera. Cuando hablas con alguien que realmente te importa, no te limitas a repetir frases sin emoción. No recitas palabras de memoria esperando que la otra persona te preste atención. Más bien, hablas con sinceridad, con el deseo genuino de ser comprendido y de recibir una respuesta. Lo mismo ocurre con Dios. Él no busca palabras decoradas, sino un corazón que anhele su presencia. Un ejemplo claro de esto es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años, ella oró por un hijo, pero su oración no fue un discurso elaborado ni una repetición mecánica. En un momento de desesperación, se postró ante Dios y clamó con el alma. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Su oración era tan profunda que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios vio su sinceridad y le respondió. No fue la cantidad de palabras lo que hizo la diferencia, sino la actitud de su corazón. Cuando hablas con Dios de la manera correcta,
Tu oración deja de ser un simple acto religioso y se convierte en el puente que te acerca a su presencia. Dios está esperando escucharte. La pregunta es, ¿hablarás con Él de una forma que transforme tu relación con Él? ¿Qué sucede cuando la oración se convierte en un monólogo interminable? ¿Cómo podemos esperar una respuesta si nunca dejamos espacio para el silencio? La oración como un diálogo, no un monólogo. Hablar con Dios no es como escribir una carta sin destinatario, ni lanzar palabras al viento con la esperanza de que, en algún momento, sean escuchadas. La oración no es un trámite religioso ni un recuento de necesidades que presentamos como si Dios fuera un comerciante dispuesto a hacer trueques con nuestras peticiones. Es un diálogo real, un tiempo de comunión donde no solo expresamos lo que sentimos, sino que también aprendemos a escuchar la voz del Padre. Hay quienes oran sin pausa, llenando cada espacio de palabras como si el valor de su oración dependiera de la cantidad de frases pronunciadas. Pero Dios no necesita que llenemos el silencio con ruido. En muchas ocasiones, el problema no es que Él no hable, sino que nosotros no callamos lo suficiente para escuchar. La oración debe ser un espacio en el que, después de hablar, estemos dispuestos a recibir, a percibir la dirección de Dios de maneras que van más allá de nuestras expectativas. Jesús nos mostró cómo orar de la manera correcta. Se apartaba a lugares solitarios para hablar con el Padre, pero su oración no era una lista interminable de peticiones. Era un tiempo de conexión, de comunión profunda, en el que hablaba, sí, pero también escuchaba. Cuando enfrentó la agonía en Getsemaní, su oración no fue solo una súplica, sino una entrega total a la voluntad del Padre. Pidió que, si era posible, pasara de él aquel sufrimiento, pero en medio de su oración, escuchó la dirección de Dios y aceptó su propósito. Cuando hablamos con Dios, debemos hacerlo con la misma disposición de Jesús, listos para recibir respuesta, aunque no siempre sea la que esperamos. A veces Dios responde con claridad, otras veces nos da paz en medio de la incertidumbre, y en ocasiones nos habla a través de su palabra o de personas que usa para guiarnos. Pero si no estamos atentos, podríamos perder su respuesta en medio del ruido de nuestra propia voz. Imagina que tienes un amigo al que llamas cada día, pero en lugar de permitirle hablar, solo le dices lo que necesitas y cuelgas sin darle la oportunidad de responder. Con el tiempo, esa relación se volvería vacía, sin profundidad. Así sucede con Dios cuando oramos, sin darle espacio para hablar. La oración no es solo expresarnos ante Él, sino también dejar que Él se exprese ante nosotros. Un ejemplo claro de esto es el profeta Elías en el monte Horeb. Después de una gran victoria, huyó aterrorizado y se escondió en una cueva, sintiéndose solo y abandonado. En su angustia Dios quiso hablarle, pero no lo hizo a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego. Su voz vino en un susurro apacible. Si Elías hubiera estado distraído con su propia desesperación, habría perdido la respuesta de Dios. Pero en el silencio, en la quietud de su alma, pudo escuchar la voz de aquel que tenía el control de todo. Dios quiere hablarte. Quiere que tu oración sea más que un monólogo, más que un acto de hablar sin esperar respuesta. Si aprendes a escucharlo, descubrirás que su voz es real, que su dirección es clara y que su presencia transforma cada momento de oración en un encuentro divino. La actitud del corazón es clave. Dios no se deja impresionar por la elocuencia de nuestras palabras ni por la cantidad de veces que repetimos una oración. No es el sonido de nuestra voz lo que conmueve su corazón, sino la sinceridad con la que nos acercamos a Él. Jesús advirtió sobre aquellos que oran con vanidad, utilizando frases vacías, creyendo que por su abundancia de palabras serán escuchados.
Pero la oración verdadera no se mide en su extensión, sino en la actitud con la que nos postramos ante Dios. Algunas personas se acercan a Dios con una lista de exigencias, creyendo que merecen ser atendidas por sus propios méritos. Vienen con el corazón lleno de orgullo, convencidos de que sus buenas acciones o su conocimiento religioso les otorgan un derecho especial ante Dios. Pero la Biblia es clara. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quien se presenta ante Él con altivez, esperando que sus palabras sean suficientes para obtener respuesta, se encontrará con un silencio abrumador. Pero aquel que viene con un corazón humilde, consciente de su necesidad de Dios, recibirá su gracia y su favor. Jesús nos dejó un ejemplo poderoso en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se paró en el templo con la cabeza en alto, agradeciendo no ser como los demás, alabándose a sí mismo por su rectitud. En contraste, el publicano, con el rostro inclinado, ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Su única oración fue un clamor sincero: Dios, ten misericordia de mí, pecador. No intentó justificarse, no presumió de sus obras ni presentó excusas. Solo reconoció su indignidad y pidió la misericordia de Dios. Jesús dijo que fue el publicano y no el fariseo quien salió del templo justificado. ¿Por qué? Porque su oración reflejaba un corazón genuino, consciente de su necesidad de Dios. No vino con arrogancia, sino con la certeza de que solo la gracia de Dios podía sostenerlo. Y esa es la actitud correcta que debemos tener cuando nos acercamos a Dios en oración. Imagina a un niño que se acerca a su padre con confianza, pero también con humildad. No trata de impresionarlo con palabras elaboradas. No se presenta con una actitud de autosuficiencia. Simplemente le habla con sinceridad, con el anhelo de ser escuchado y amado. Así debe ser nuestra oración, el clamor de un hijo que reconoce su dependencia de su Padre Celestial. Un ejemplo claro de esto es la oración de David en el Salmo 51. Después de haber fallado gravemente, no intentó justificarse ni adornar su arrepentimiento con palabras vacías. En lugar de eso, clamó con el corazón desgarrado: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió solo perdón, sino transformación. Sabía que Dios no se complacía en sacrificios vacíos, sino en un corazón contrito y humillado. La manera correcta de hablar con Dios no está en la belleza de nuestras palabras, sino en la verdad de nuestro corazón. Cuando nos acercamos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su gracia, encontramos la verdadera comunión con nuestro Padre Celestial. La fe es el fundamento de la oración. Orar sin fe es como hablar sin esperar respuesta, como sembrar sin creer que la semilla dará fruto. La oración no es solo un ejercicio religioso, es un acto de confianza, una expresión de fe en un Dios que escucha y que responde. Sin fe, la oración se convierte en palabras vacías, en una rutina sin propósito. Pero cuando oramos con fe, algo poderoso sucede. Nos conectamos con la realidad de un Dios vivo que obra más allá de lo que podemos ver. Dios no solo quiere que ores, sino que lo hagas con la certeza de que Él te escucha. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. No se trata solo de esperar una respuesta, sino de confiar en su carácter, en su amor, en su fidelidad. Cuando Jesús caminó entre los hombres, los milagros no ocurrieron por casualidad ni por simples palabras. Sucedieron porque hubo quienes creyeron. La mujer que tocó el manto de Jesús no necesitó pronunciar una larga oración. No le pidió permiso, no presentó una lista de razones para ser sanada. Solo tuvo fe,
Dentro de ella había una certeza inquebrantable: si tan solo toco su manto, seré sana. Y así fue. Jesús sintió el poder salir de él y se volvió para preguntar quién lo había tocado. Aunque muchos lo rodeaban, solo una persona había tenido la fe suficiente para recibir el milagro. Esa es la esencia de la oración con fe. No es una cuestión de cantidad de palabras, ni de cuánto tiempo pases de rodillas, sino de cuánta confianza tienes en aquel a quien te diriges. Hay quienes oran y al terminar siguen dudando, preguntándose si Dios realmente los ha escuchado. Pero la verdadera oración de fe descansa en la certeza de que Dios no solo oye, sino que ya está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. Tener fe en la oración no significa exigirle a Dios que haga lo que queremos, cuando queremos. No es un boleto directo a respuestas inmediatas, ni una fórmula para controlar a Dios. La fe genuina entiende que la voluntad de Dios es perfecta y que su respuesta, sea cual sea, siempre será la mejor. A veces Dios responde al instante, otras veces nos hace esperar y en algunos casos su respuesta es diferente a la que esperábamos. Pero en cada situación, Él sigue siendo fiel. Un ejemplo claro de esto es la historia de Lázaro. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús cuando su hermano estaba enfermo. Esperaban que Él viniera de inmediato y lo sanara. Pero Jesús se quedó donde estaba. Para ellas, el retraso significaba una oración no contestada. Lázaro murió y parecía que todo había terminado. Pero Jesús tenía un plan mayor. Cuando finalmente llegó, no solo sanó a Lázaro, sino que lo resucitó. La oración había sido respondida, pero de una manera mucho más gloriosa de lo que sus hermanas podían haber imaginado. Así es Dios. No siempre responde en el tiempo o la forma que esperamos, pero siempre responde de la manera correcta. Lucille, fe en la oración significa confiar en que, aunque no veas la respuesta ahora, Dios ya está obrando. No porque tus palabras sean perfectas, sino porque Él es fiel a quienes confían en Él. ¿Qué diferencia hay entre una oración llena de fe y una llena de dudas? Es posible que estemos hablando con Dios mientras nuestro corazón, en el fondo, no cree en lo que Él ha prometido. Orar con la palabra de Dios. La oración alcanza su mayor poder cuando está cimentada en la palabra de Dios. No es simplemente hablar desde nuestras emociones o pensamientos, sino declarar lo que Dios ya ha dicho, alineando nuestra fe con su verdad eterna. La Biblia no es solo un libro de historias y enseñanzas, es la voz viva de Dios, la evidencia de su fidelidad, la confirmación de sus promesas. Cuando oramos con su palabra, no estamos construyendo sobre la arena de nuestras circunstancias, sino sobre la roca inquebrantable de su voluntad. Dios no está obligado a responder a nuestros deseos caprichosos, pero sí es fiel a cumplir lo que Él mismo ha prometido. Cuando enfrentamos tiempos de temor, angustia o incertidumbre, la oración más poderosa no es la que sale de nuestros temores, sino la que surge de la confianza en lo que Dios ya ha declarado. Orar con su palabra no es recordarle a Él lo que ha dicho, porque Él no olvida, sino recordarnos a nosotros mismos que sus promesas siguen en pie, sin importar lo que estemos atravesando. Hay quienes oran con dudas, esperando ver si Dios hará algo, como si estuvieran lanzando palabras al aire con la esperanza de que alguna sea escuchada. Pero la Biblia nos muestra un camino más firme: orar con convicción, usando las promesas que Dios ya estableció. No se trata de manipular a Dios, sino de afirmar nuestra confianza en su carácter inmutable. Cuando enfrentas miedo, en lugar de pedir simplemente que desaparezca, puedes decir: Señor, tú has dicho en tu palabra que no me has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio.
me aferro a esta verdad y rechazo todo miedo en el nombre de Jesús. Esto no es solo una petición, es una declaración de fe basada en lo que Dios ya ha dicho. Así oró el rey Josafat cuando enfrentó una gran amenaza. En lugar de desesperarse, recordó lo que Dios había prometido a su pueblo. Señor, en nuestra angustia clamamos a ti, porque tú nos has dicho que en el día de la aflicción, si clamamos a ti, nos oirás y nos salvarás. No habló desde 1900 y su miedo, sino desde la verdad de Dios. Y la respuesta no tardó en llegar. Dios peleó la batalla por él. De la misma manera, cuando oras con la palabra, no estás construyendo sobre emociones cambiantes, sino sobre promesas firmes. Si estás en necesidad, puedes orar declarando: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si te sientes débil, puedes decir: Señor, tú has dicho que tu poder se perfecciona en mi debilidad, por eso confío en ti. Orar con la palabra no solo fortalece la fe, sino que también nos enseña a depender de Dios con mayor confianza. Nos aleja de oraciones inseguras y nos acerca a una relación en la que hablamos con la certeza de que Él ya ha hablado primero. Su palabra es la base de toda oración efectiva. La importancia de la gratitud en la oración. La oración no es solo un acto de pedir, sino también de reconocer lo que Dios ya ha hecho. A menudo nos acercamos a Él con manos vacías, esperando recibir, pero olvidamos levantar las manos en gratitud por lo que ya hemos recibido. La gratitud en la oración no es solo una expresión de educación espiritual, sino una prueba de fe, un reflejo de confianza en que Dios sigue siendo bueno, aun cuando nuestras circunstancias nos digan lo contrario. Cuando oramos con gratitud, estamos reconociendo que Dios es soberano, que su voluntad es perfecta y que su tiempo es mejor que el nuestro. Agradecer no significa conformarse con lo que tenemos, sino reconocer que cada cosa viene de su mano, ya sea una bendición recibida o una prueba que nos está moldeando. La Biblia nos enseña a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, porque la gratitud cambia nuestra perspectiva, nos saca del descontento y nos lleva a la confianza. Muchas veces la fe se manifiesta en la capacidad de agradecer antes de ver la respuesta. No es difícil dar gracias después de recibir un milagro, pero ¿qué pasa cuando la respuesta no llega de inmediato? Es allí donde la verdadera fe se demuestra. Cuando agradeces a Dios antes de que suceda lo que esperas, estás declarando que confías en Él más que en lo que ves. Es como si le dijeras: Señor, aunque aún no veo la salida, sé que tú sigues obrando. Gracias porque ya tienes el control. Jesús nos dejó un poderoso ejemplo en la multiplicación de los panes y los peces. Ante una multitud hambrienta y una provisión aparentemente insuficiente, Jesús no se quejó ni se preocupó. No dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer con tan poco? En su lugar tomó el pan y el pescado, y antes de que ocurriera el milagro, dio gracias. Su gratitud no fue por la escasez, sino por la fidelidad del Padre. Y fue entonces cuando la multiplicación sucedió. Este principio también se ve reflejado en la historia de Pablo y Silas en la cárcel. En lugar de lamentarse por su injusta prisión, comenzaron a cantar himnos y a dar gracias a Dios en medio de la oscuridad. No dieron gracias después de ser liberados, sino antes. Y mientras lo hacían, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Su gratitud fue la llave que desató el milagro. Cuando oras con gratitud, algo cambia en tu interior. La ansiedad pierde su poder, el temor se debilita y la fe se fortalece. No importa cuál sea tu necesidad hoy, empieza tu oración con acción de gracias. Agradécele a Dios no solo por lo que ya ha hecho, sino por lo que aún no has visto.
Porque cuando aprendes a agradecer en la oración, comienzas a experimentar el poder de un corazón que confía plenamente en su Creador. Y si el silencio de Dios no es ausencia, sino parte de su respuesta, y si lo que parece un retraso es, en realidad, una obra invisible preparando algo mucho mayor, la perseverancia en la oración. Orar y no recibir una respuesta inmediata puede ser desalentador. Muchas veces nos postramos ante Dios con una súplica sincera, pero el cielo parece permanecer en silencio. En esos momentos, la duda puede invadirnos y hacernos preguntar, ¿Dios realmente me ha escuchado? Sin embargo, la Biblia nos enseña que la oración no es un mecanismo para obtener respuestas instantáneas, sino una expresión de confianza en el tiempo perfecto de Dios. Jesús ilustró este principio con la parábola de la viuda persistente. Esta mujer acudió repetidamente ante un juez injusto hasta que, por su insistencia, obtuvo justicia. Jesús usó esta historia para recordarnos que si un juez corrupto cede ante la perseverancia, ¿cuánto más responderá Dios, que es justo y misericordioso, a quienes claman a Él día y noche? La oración perseverante no busca convencer a Dios, sino fortalecer nuestra confianza en su fidelidad. Dios no se molesta cuando insistimos en la oración. Al contrario, lo ve como una muestra de fe. Seguir orando aun cuando no vemos cambios es declarar con nuestra vida, Señor, confío en ti, aunque mis ojos no vean aún la respuesta. A veces, Dios no responde de inmediato porque está obrando en nosotros antes de concedernos lo que pedimos. No es un rechazo, sino una preparación para recibir su bendición en el momento correcto. Un ejemplo de esto es Elías en el Monte Carmelo. Después de proclamar que la lluvia regresaría tras años de sequía, oró fervientemente. Envió a su siervo a mirar el cielo una y otra vez sin resultado, pero Elías no se rindió. Siguió orando hasta que finalmente apareció una pequeña nube y poco después la tormenta llegó. Si hubiera renunciado tras el primer intento, el milagro no se habría manifestado. La perseverancia en la oración no solo obtiene respuestas, sino que nos transforma. Nos hace más dependientes de Dios, más sensibles a su voz y más firmes en la fe. Si has estado orando por algo y aún no has visto la respuesta, no te desanimes. Dios ha escuchado cada palabra y responderá en el momento exacto. Sigue orando, sigue creyendo, porque valdrá la pena no rendirse. Hablar con Dios como un padre, no como un extraño. Muchos se acercan a Dios con temor, no por reverencia, sino porque lo ven como un ser lejano, inalcanzable, alguien a quien no pueden dirigirse con confianza. Lo imaginan como un juez severo o un monarca distante, creyendo que deben rogar con cautela para ser escuchados. Sin embargo, Dios nunca quiso que lo viéramos así. Jesús nos enseñó que Dios no es solo el creador del universo, sino también nuestro Padre amoroso, cercano y dispuesto a escucharnos. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él no comenzó con un título majestuoso y distante, sino con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa simple declaración cambió la perspectiva de la oración para siempre. No estamos hablando con un extraño ni con un ser impersonal, sino con un Padre que nos ama y que siempre está accesible. Dios quiere que nos acerquemos a Él con la confianza de un hijo que sabe que es amado, sin miedo ni barreras. La parábola del hijo pródigo es un reflejo de esto. Aquel joven había desperdiciado todo y en su desesperación pensó que su padre solo lo aceptaría como sirviente. Pero cuando aún estaba lejos, su padre corrió a su encuentro y lo abrazó antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Dios nos recibe de la misma manera, con amor incondicional, sin esperar explicaciones ni castigos previos.
Jesús nos mostró cómo hablar con Dios con la confianza de un hijo. En su momento más angustiante en Getsemaní, usó la palabra Abba, que significa papá, una expresión íntima de cercanía. Aún en su sufrimiento, no habló con un Dios lejano, sino con un Padre en quien podía confiar completamente. Esa es la relación que Dios quiere con nosotros, una comunicación sincera y profunda, sin miedo ni distancia. No necesitas palabras rebuscadas ni discursos elaborados para hablar con Dios. Solo necesitas un corazón sincero que diga: Padre, aquí estoy. Dios no está lejos, está más cerca de lo que imaginas, esperando que lo llames como lo que realmente es, tu Padre. Hablar con Dios no es un misterio, pero sí es un acto sagrado que merece ser entendido y aplicado de la manera correcta. No se trata de fórmulas, sino de una relación genuina. Cuando oras con fe, con humildad, con gratitud, con perseverancia y con la certeza de que Dios es tu Padre, entonces experimentas el poder real de la oración. Dios está más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que hablarle de la manera en que Él nos enseñó.